Las calles de Nueva York estaban cubiertas por un ligero brillo tras una llovizna pasajera. Era un día común para la mayoría, pero no para Saúl Canelo Álvarez. Había viajado a la Gran Manzana por motivos de negocios y una reunión con patrocinadores, y aunque vestía de forma sencilla, jeans oscuros, una camisa blanca y una chaqueta deportiva, su presencia irradiaba seguridad y serenidad. Sin embargo, lo que estaba por suceder esa tarde se convertiría en una historia que recordaría por siempre, una historia que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su orgullo como mexicano. Canelo había decidido caminar por la Quinta Avenida, la famosa calle repleta de tiendas exclusivas y restaurantes de lujo. Mientras observaba el ir y venir de los transeúntes, un aroma intenso a carne asada y vino tinto llamó su atención. El boxeador se detuvo frente a un restaurante de fachada imponente, grandes ventanales, decoración minimalista y una fila de personas bien vestidas esperando una mesa. No parecía un lugar donde pasara desapercibido, pero lo que menos imaginaba era que al entrar no lo juzgarían por ser una celebridad, sino por ser mexicano. Al cruzar la puerta, lo recibió un ambiente elegante, lámparas colgantes de cristal, música suave de piano y mesas repletas de ejecutivos hablando en voz baja. Sin embargo, no tardó en notar las miradas curiosas y hasta despectivas de algunos comensales. Su ropa sencilla contrastaba con los trajes caros y vestidos de diseñador que predominaban en el lugar. En un rincón, un hombre de unos 60 años, con un anillo de oro que brillaba más que las luces del techo, observaba a Canelo con gesto altanero. Era Leonard Whitman, un multimillonario conocido en el círculo empresarial de Nueva York por su arrogancia y desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Cuando Canelo se acercó a la barra para pedir una mesa, Whitman no tardó en lanzar su primera burla. «Este no es un lugar para cualquiera», murmuró en voz alta, asegurándose de que todos a su alrededor lo escucharan. Tal vez buscó la taquería equivocada. Aquí se necesita más que jeans y acento extranjero para sentarse a cenar. Las risas forzadas de algunos clientes llenaron el aire, como cuchillos que intentaban cortar la dignidad del boxeador. Canelo lo escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Estaba acostumbrado a las críticas dentro del ring, pero lo que dolía no eran las palabras dirigidas a él, sino el desprecio que el hombre transmitía hacia los mexicanos en general. Esa vieja costumbre de ser subestimado por su origen regresaba como un fantasma del pasado, recordándole sus días vendiendo paletas en las calles de Guadalajara, cuando muchos lo miraban con la misma condescendencia. El multimillonario se levantó de su mesa y se acercó a él con una copa de vino en la mano. «¿Sabes cuánto cuesta una cena aquí? Probablemente más de lo que ganas en un mes trabajando, lo que sea que hagas». Un silencio incómodo cayó en el restaurante. Los meseros se movieron nerviosos, sin saber si intervenir o dejar que el espectáculo continuara. Pero lo que nadie sabía era que aquel hombre al que acababan de humillar no solo podía pagar todas las mesas del restaurante sin pestañear, sino que además había construido su vida con esfuerzo, disciplina y sacrificio. Canelo respiró hondo, recordando una de las frases de su entrenador Eddie Reynoso: «La verdadera pelea no siempre es en el ring, campeón, a veces es contra la arrogancia de los que creen que valen más por su dinero». Lo que estaba por suceder sería un giro inesperado que ningún cliente del restaurante olvidaría jamás. El multimillonario pronto aprendería una de las lecciones más duras de su vida, que jamás se debe juzgar a alguien por su apariencia, su acento o su origen, porque podría estar humillando a un verdadero campeón. El ambiente del restaurante se tensó al máximo. Leonard Whitman, con ese aire de superioridad que lo caracterizaba, seguía de pie frente a Canelo, esperando que su comentario hiriera el orgullo del mexicano. Algunos clientes cuchicheaban entre sí, otros fingían no mirar, pero en realidad todos tenían los ojos puestos en la escena. Los meseros, inmóviles con las bandejas en las manos, apenas respiraban. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Canelo, sin embargo, permanecía calmado. Sus ojos, fijos en el millonario, no reflejaban ni ira ni sumisión. Más bien mostraban una paciencia forjada en años de disciplina y esfuerzo. No era la primera vez que alguien lo subestimaba por su origen, y sabía que no sería la última. Pero aquel hombre no entendía que estaba frente a alguien que había peleado por cada centímetro de su vida. Whitman dio un sorbo ostentoso a su copa de vino y alzó la voz, asegurándose de que todos lo escucharan. «En este lugar, señor», remarcó la palabra con ironía, «estamos acostumbrados a recibir a empresarios, celebridades de verdad, no a, ¿cómo decirlo?, turistas de segunda categoría». Algunas risas nerviosas se escaparon entre las mesas. El millonario parecía disfrutar de la atención, convencido de que estaba dejando en ridículo al joven de acento extranjero que osaba entrar a su restaurante. Canelo bajó la mirada un instante, respiró hondo y después respondió con un tono sereno pero firme: «No se necesita un traje de miles de dólares para tener dignidad.
ni un apellido famoso para merecer respeto. Las palabras hicieron eco en el silencio repentino que siguió. Algunos comensales parpadearon sorprendidos. El dueño del restaurante, un hombre de traje impecable que observaba desde la entrada, pareció incomodarse, como si temiera perder a su cliente millonario. Whitman, por su parte, arqueó una ceja, ofendido de que aquel extraño se atreviera a contestarle. ¿Respeto?, repitió con una carcajada seca. ¿Sabes lo que es el respeto, chico? El respeto se gana con poder, con dinero, con influencia. ¿Qué puedes tú enseñarme de eso? Canelo se quedó callado unos segundos, sin apartar la mirada. Entonces, recordó una frase de su infancia, cuando vendía paletas en Guadalajara y un cliente altanero lo menospreció por no tener zapatos nuevos. Su madre, firme y orgullosa, le dijo: «El respeto no se compra, hijo. El respeto se gana con lo que haces, no con lo que tienes». Con voz clara, Canelo contestó: «El respeto verdadero se gana con acciones, no con cuentas bancarias. Y eso es algo que usted nunca entenderá». Las palabras cayeron como un golpe seco en la mesa de Whitman. El murmullo entre los comensales creció. Algunos sonrieron discretamente, como si hubieran estado esperando que alguien pusiera al millonario en su lugar. Whitman, enrojecido, no quiso quedarse atrás. Dio un paso hacia Canelo, invadiendo su espacio personal. «Te daré un consejo, muchacho. Si quieres ser alguien en este país, deja de soñar y aprende a inclinar la cabeza. Aquí nadie respeta a los que vienen del sur». Ese comentario encendió algo en Canelo. No era solo un ataque contra él, sino contra todo lo que representaba, su familia, su tierra, su gente. La sangre le hirvió, pero no dejó que la rabia hablara por él. Se limitó a dar un paso al frente, quedando cara a cara con el millonario. «Usted habla de respeto como si fuera dueño de él», dijo con calma, aunque sus ojos destellaban fuego. «Pero yo he visto a hombres que no tenían nada, ni un peso en el bolsillo, demostrar más grandeza y más valor que todos los millones que pueda contar en su banco». El silencio volvió a apoderarse del lugar. Los clientes, fascinados, olvidaron sus cenas y se inclinaron discretamente para escuchar cada palabra. Era como si estuvieran presenciando una pelea invisible, un combate sin guantes, donde el arma más poderosa era la verdad. El millonario, visiblemente molesto, intentó recuperar el control con una sonrisa sarcástica. «Entonces dime, ¿qué eres tú? ¿Un filósofo callejero? ¿Un predicador? ¿O simplemente un soñador más que no sabe cuál es su lugar?» La respuesta de Canelo fue sencilla, pero cargada de un peso que nadie esperaba. «Soy mexicano. Y eso, señor, ya dice bastante». Hubo un murmullo generalizado. Algunos aplaudieron suavemente, otros levantaron sus copas en señal de apoyo. Whitman quedó desconcertado. No entendía cómo aquel joven podía desafiarlo con tanta serenidad y fuerza al mismo tiempo. Pero lo que el millonario aún no sabía era que su humillación apenas comenzaba. En los siguientes minutos, la verdad lo golpearía con más fuerza que cualquier puño en un ring. El murmullo del restaurante se transformó en un zumbido constante. La tensión podía cortarse con un cuchillo, y Leonard Whitman lo sabía. Sin embargo, en lugar de recular, decidió redoblar su arrogancia. Alzó la voz todavía más, como si quisiera asegurarse de que no solo los presentes, sino hasta los transeúntes de la calle, escucharan su desprecio. «¿Mexicano?», repitió con sorna. «Vaya carta de presentación. Ya me imagino, nacido en la pobreza, criado entre peleas callejeras, y ahora creyendo que por un poco de dinero en el bolsillo puedes entrar a lugares que no te corresponden». La frase provocó una carcajada de unos pocos comensales que buscaban congraciarse con el millonario, pero la mayoría se limitó a guardar silencio, incómodos. No todos compartían esa mentalidad, aunque pocos se atrevían a enfrentarse a un hombre tan influyente como Whitman. Canelo permaneció impasible, sentado, con la espalda recta y la mirada fija en su interlocutor. Por dentro, sin embargo, recordaba los años de burlas, los días en que vendía paletas en las calles de Guadalajara y lo llamaban pobretoncito porque no tenía zapatos nuevos. Esa herida del pasado se mezclaba ahora con la humillación presente, pero también con una fuerza interior que había aprendido a cultivar. «Usted no sabe nada de mí», dijo finalmente, con voz firme y pausada. «No sabe de dónde vengo, ni lo que me ha costado llegar hasta aquí». Whitman sonrió, satisfecho de que su provocación hubiera arrancado una respuesta. «Oh, claro que sé», replicó, con una mueca de desprecio. «Sé que vienes de un país lleno de problemas, que los tuyos cruzan la frontera buscando trabajos que aquí nadie quiere hacer. ¿Y sabes qué más sé? Que sin importar cuánto lo intentes,
Siempre serás visto como un extranjero, un invitado temporal. El silencio que siguió fue brutal. Era un golpe directo, no solo contra Canelo, sino contra todos los mexicanos que escuchaban esas palabras con el corazón encogido. Algunos clientes comenzaron a murmurar indignados, y una pareja incluso se levantó de su mesa para irse, murmurando «esto es demasiado». Canelo apretó los puños debajo de la mesa, pero mantuvo el rostro sereno. No estaba dispuesto a perder la calma, porque entendía que aquel momento era mucho más grande que una discusión personal. «Quizá para usted sea difícil de entender», respondió con calma, «pero ser mexicano no es una vergüenza. Es un honor. Un orgullo que llevo conmigo dentro y fuera del ring». Whitman soltó una carcajada exagerada. «¿Ring?», preguntó con ironía. «¿Eres boxeador? Eso lo explica todo. Golpear y recibir golpes. Típico de quienes no tienen educación». Algunos comensales se miraron entre sí, sorprendidos de que el millonario aún no supiera a quién tenía enfrente. El dueño del restaurante, nervioso, se acercó discretamente a Whitman y le susurró al oído. «Señor, creo que debería bajar la voz. Ese hombre no es cualquiera». Pero Whitman lo ignoró, más interesado en mantener su papel de villano frente al público. «Dime, mexicano», continuó, con tono condescendiente, «¿de cuánto fue tu última pelea en la calle? $100? ¿200? Aquí los que importamos movemos millones, controlamos empresas, dirigimos el mundo real. Tú y los tuyos solo son entretenimiento barato». Canelo respiró hondo. No se levantó, no alzó la voz. Simplemente respondió con un tono que resonó en cada rincón del restaurante. «El mundo que usted dice controlar no es nada comparado con la voluntad de quien pelea por su familia y por su gente». Un silencio incómodo se apoderó de la sala. El millonario estaba a punto de contestar con otra burla cuando, de pronto, un hombre mayor se levantó de su mesa. Tenía el cabello blanco, vestía un traje discreto y sostenía un bastón con elegancia. Todos lo reconocieron. Era Harold Benson, un reconocido empresario y filántropo de la ciudad. «¡Basta!», exclamó, su voz grave resonando con autoridad. «¿Acaso no sabe usted a quién tiene enfrente, Whitman?». El millonario frunció el ceño, sorprendido. «¿De qué habla? Es solo un extranjero cualquiera que no sabe cuál es su lugar». Benson golpeó suavemente el suelo con su bastón, como quien pone fin a una discusión absurda. «Ese extranjero al que usted menosprecia es Saúl Canelo Álvarez, uno de los boxeadores más grandes de la historia, un hombre que ha puesto a México en lo más alto del deporte mundial y que ha construido con sus propias manos lo que usted heredó sin mover un dedo». Las palabras cayeron como un rayo en el salón. De pronto, los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa. Varias personas sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar, mientras otras aplaudían tímidamente. Whitman, atónito, volteó hacia Canelo, que seguía en calma, como si no necesitara decir nada más. El millonario palideció. El eco de las palabras de Benson le golpeaba con fuerza. Había intentado humillar a un ídolo, y ahora todos los ojos lo juzgaban a él. Su soberbia empezaba a resquebrajarse. Canelo, sin necesidad de gritar ni de alardear, ya había ganado el primer asalto fuera del ring. El restaurante entero estalló en murmullos cuando el nombre de Canelo resonó en voz de Harold Benson. No era un rumor, no era un invento. El hombre al que Leonard Whitman había despreciado por vestir sencillo y ser mexicano, era nada más y nada menos que uno de los atletas más admirados y respetados del planeta. Algunos clientes que habían permanecido en silencio se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. Una mujer, con lágrimas en los ojos, se acercó a la mesa de Canelo y le dijo en voz alta: «Mi hijo lo admira. Usted nos representa con orgullo». La ovación fue creciendo poco a poco. El dueño del restaurante, que minutos antes había permitido que Whitman impusiera su arrogancia, ahora se apresuró a pedir disculpas, inclinándose nervioso frente a Canelo. «Señor Álvarez, no teníamos idea. Por favor, acepte una cena de la casa». Pero Canelo no reaccionaba con altivez ni con venganza. Se limitó a asentir con serenidad, como quien sabe que la dignidad no se mide en platos caros ni en reconocimientos superficiales, sino en la capacidad de mantenerse firme frente al desprecio. En contraste, Whitman se encontraba atrapado en una espiral de humillación pública. Su rostro, enrojecido por la vergüenza, lo delataba. La seguridad que había exhibido momentos antes se esfumó por completo. Por primera vez, parecía un hombre pequeño, reducido por la grandeza silenciosa de aquel al que había intentado ridiculizar. Yo no sabía quién era usted», balbuceó, intentando recomponerse. «Entienda, fue un malentendido».
Canelo lo miró fijamente, con esa calma peligrosa que poseen los hombres que no necesitan gritar para imponerse. No hace falta saber quién es alguien para tratarlo con respeto, respondió con firmeza. Porque el respeto no depende de títulos, ni de dinero, ni de fama. El respeto se da por lo que somos como personas. La frase retumbó como un derechazo en la mandíbula de Whitman. Varios presentes grabaron el momento, y pronto, esas palabras se convertirían en titulares y clips virales en redes sociales. El millonario intentó sonreír, pero su gesto resultó torpe, casi patético. Tiene razón, tal vez me excedí. Harold Benson, desde su mesa, añadió con voz grave. No es tal vez, Whitman. Usted se excedió y quedó expuesto. No por ofender a un campeón, sino por mostrar la pobreza de espíritu que ni todo el dinero del mundo puede ocultar. Un aplauso resonó en el salón, y esta vez nadie se contuvo. Hombres, mujeres, jóvenes y adultos celebraban las palabras de Benson y la templanza de Canelo. Era como si en ese instante se estuviera librando un combate invisible. De un lado, la soberbia y el prejuicio, del otro, la humildad y el orgullo de las raíces. Y todos sabían quién estaba ganando. Whitman, acorralado por las miradas, decidió jugar su última carta, el dinero. Escuche, señor Álvarez, dijo, forzando un tono más amable. Permítame invitarle una botella del mejor vino de la casa, de mi colección privada. Considerémoslo un gesto de paz. Canelo lo miró un segundo, y luego sonrió levemente. ¿Sabe qué, señor Whitman? Yo no necesito su vino. Con un vaso de agua me basta. Porque las cosas simples son las que más valor tienen cuando se han ganado con esfuerzo. El silencio posterior fue absoluto, y luego estalló en aplausos. El millonario bajó la mirada, derrotado. Había intentado comprar con dinero lo que no podía conseguir, respeto. Y en ese momento, ocurrió algo inesperado. Un joven camarero, con uniforme gastado y manos temblorosas, se acercó con decisión a la mesa. Tenía acento latino y los ojos brillantes de emoción. Señor Canelo, dijo con voz entrecortada. Gracias por lo que dijo. Yo también soy mexicano. Vine aquí buscando un futuro mejor y muchas veces he tenido que soportar comentarios como los de este hombre. Pero verlo a usted responder así, me da esperanza. Canelo lo miró con una sonrisa sincera, le puso una mano en el hombro y respondió. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por ser quien eres. Lo que importa es tu trabajo, tu esfuerzo y tu corazón. Eso es lo que te abrirá las puertas, no la opinión de otros. El joven no pudo contener las lágrimas. El público volvió a aplaudir con más fuerza que nunca, como si en aquel gesto sencillo se hubiera concentrado toda la lección de la noche. Mientras tanto, Whitman se levantó torpemente de su silla, murmurando excusas. Su figura, antes altiva y arrogante, se desvanecía entre las sombras de su propia derrota moral. Nadie lo detuvo, nadie lo defendió. Al contrario, lo dejaron marcharse, cargando con el peso de su propio desprecio. Canelo, en cambio, permaneció sentado, rodeado de aplausos y sonrisas. No había lanzado un solo golpe, pero había dado la lección más dura que aquel millonario recibiría en su vida. La escena que acababa de ocurrir en el restaurante no se quedó entre cuatro paredes. Bastó con que los primeros videos grabados por los comensales llegaran a redes sociales para que, en cuestión de minutos, explotaran como pólvora. Twitter, TikTok, Facebook e Instagram se llenaron de clips mostrando al millonario Leonard Whitman ridiculizando a Canelo, seguido de la respuesta calmada pero contundente del campeón mexicano. El hashtag #respeto para Canelo comenzó a escalar posiciones hasta convertirse en tendencia mundial. Miles de usuarios compartían el momento exacto en el que Canelo decía con voz firme, no hace falta saber quién es alguien para tratarlo con respeto. Aquellas palabras, pronunciadas con serenidad y humildad, se convirtieron en un lema que resonó mucho más allá del boxeo. Los noticieros locales no tardaron en hacerse eco de la noticia. Humillan a Canelo por vestir humilde en restaurante de lujo en Nueva York, rezaban los titulares. En cuestión de horas, cadenas internacionales como CNN y Univision también transmitían la historia, resaltando no solo la arrogancia de Whitman, sino la dignidad con la que Canelo había respondido. Mientras tanto, en México, la indignación era palpable. Para muchos, el episodio simbolizaba algo que miles de compatriotas vivían a diario en el extranjero, el desprecio por su origen, por su acento, por su apariencia. Canelo se convirtió, una vez más, en un espejo donde la gente proyectaba sus propias luchas. Lo que él vivió en ese restaurante es lo mismo que sentimos muchos cuando nos miran por encima del hombro. Pero su respuesta nos enseñó que no necesitamos gritar para hacernos respetar,
escribió un usuario en redes, acumulando miles de reacciones. Del otro lado, Leonard Whitman descubrió demasiado tarde que sus palabras habían encendido un incendio mediático imposible de apagar. Su rostro, captado en múltiples ángulos mientras lanzaba frases de desprecio contra los mexicanos, se viralizó acompañado de memes, burlas y críticas feroces. Su apellido, hasta entonces respetado en los círculos empresariales de Manhattan, se convirtió en sinónimo de arrogancia. Las acciones de su empresa, Whitman Holdings, comenzaron a resentirse. Algunos inversionistas, temiendo un boicot, presionaron a Whitman para que ofreciera disculpas públicas. La revista Forbes publicó un artículo titulado "Cuando la soberbia cuesta millones, el caso Whitman vs. Canelo". Whitman, desesperado, convocó a una conferencia de prensa. Con traje impecable y un discurso escrito por asesores de imagen, intentó mostrarse arrepentido. «Lamento profundamente mis palabras», declaró frente a las cámaras. «No representaban mis verdaderos valores. Tengo el mayor de los respetos por la comunidad mexicana y por el señor Saúl Álvarez. Pero las redes sociales no perdonan ni olvidan fácilmente». La gente recordaba cada gesto, cada palabra dicha con desprecio en el restaurante, y contrastaba esa supuesta disculpa con la soberbia del video original. «Lo hace porque perdió dinero, no porque lo sienta de verdad», escribían miles de usuarios. Mientras tanto, Canelo observaba todo a distancia, desde la tranquilidad de su hogar en Guadalajara. No había buscado el escándalo, ni mucho menos la revancha mediática. Para él, lo sucedido era solo un recordatorio de algo que ya sabía: la grandeza de una persona no se mide por el tamaño de su cartera, sino por la nobleza de su corazón. En una entrevista exclusiva para un medio mexicano, Canelo rompió el silencio. Su voz sonaba tranquila, pero cargada de firmeza. «Mire, yo no busco pleitos fuera del ring. Lo que pasó en ese restaurante le puede pasar a cualquiera de mis paisanos cuando viaja. A mí me tocó ser el que lo vivió esa noche, pero lo importante no es quién soy yo, sino lo que significa el respeto. Nadie debería ser tratado mal por su origen o por cómo se viste». Sus declaraciones fueron recibidas como un bálsamo. El campeón no hablaba solo por él, sino por millones. Su figura, ya grande en lo deportivo, se agigantaba en lo humano. La historia tomó un giro aún más emotivo cuando el joven camarero que había agradecido a Canelo en el restaurante fue entrevistado en televisión. Entre lágrimas, contó lo que sintió en ese momento. «Yo pensé que iba a callarse o a irse, pero verlo responder así, con tanta calma, me dio fuerzas. Yo también he escuchado esas cosas por ser mexicano, pero ahora sé que no tengo que agachar la cabeza». Ese testimonio conmovió a muchos, y pronto se organizó en redes una campaña bajo el lema «Con la frente en alto», inspirada en la respuesta de Canelo. Miles de migrantes comenzaron a compartir sus propias historias de discriminación, acompañadas de mensajes de orgullo y resiliencia. Whitman, en cambio, veía cómo su mundo se derrumbaba. Sus socios lo evitaban, sus invitaciones a eventos exclusivos eran retiradas, y algunos clientes cancelaban contratos con su empresa. Lo que para él había sido un simple comentario se transformó en la peor derrota de su vida, una derrota moral que ni todo su dinero podía revertir. Canelo, por su parte, siguió con su rutina. Volvió al gimnasio, entrenó con la misma disciplina de siempre y evitó alimentar la polémica. Su silencio no era debilidad, sino la respuesta más poderosa. No necesitaba demostrar nada. Ya había ganado donde más importaba, en el corazón de su gente. Mientras el mundo entero hablaba de lo ocurrido en aquel lujoso restaurante de Manhattan, Leonard Whitman vivía uno de los momentos más oscuros de su vida. Acostumbrado a que su fortuna y su apellido lo blindaran de cualquier consecuencia, por primera vez enfrentaba algo que ni sus millones podían comprar: el rechazo social. La prensa estadounidense lo perseguía con preguntas incómodas. ¿Qué tiene que decirle a la comunidad mexicana? ¿Reconoce que discriminó a Canelo Álvarez? ¿No le parece hipócrita disculparse ahora, cuando lo que dijo quedó grabado en video? Whitman trataba de evadirlos, pero cada silencio suyo se convertía en otra prueba de su arrogancia. Sus asesores le recomendaron viajar al extranjero para que el escándalo se enfriara, pero dondequiera que iba, la sombra del video lo acompañaba. En aeropuertos, hoteles y hasta reuniones privadas, siempre había alguien dispuesto a recordarle que había humillado al orgullo de México. Mientras tanto, Canelo seguía su vida con serenidad. Se entrenaba como siempre, dedicando tiempo también a su familia y a su fundación. No necesitaba pronunciar discursos grandilocuentes. Sus actos hablaban por él. La historia se había convertido en un fenómeno cultural porque tocaba fibras muy sensibles: la dignidad, el orgullo, la discriminación y la superación personal. Lo que nadie esperaba era que,
tras semanas de silencio, Whitman comenzara a mostrar señales de cambio. Todo empezó cuando uno de sus principales socios comerciales, un empresario latino llamado Arturo Méndez, lo enfrentó directamente en una reunión. Leonard, yo siempre confié en ti como hombre de negocios, pero lo que hiciste fue inaceptable. Te burlaste de alguien por ser mexicano, y no de cualquier persona, sino de un hombre que representa la lucha y el esfuerzo de millones. ¿Qué ejemplo crees que das con eso? La conversación impactó a Whitman. Arturo había sido su socio por más de 10 años y rara vez levantaba la voz. Aquella confrontación lo obligó a reflexionar sobre algo que nunca había cuestionado, la burbuja en la que vivía. Acostumbrado a codearse con millonarios y políticos, había olvidado que existía un mundo más allá del lujo, un mundo lleno de personas trabajadoras que merecían respeto. Días después, Leonard sorprendió a todos al aparecer en un programa televisivo, no con un discurso preparado, sino con una confesión sincera. No hay excusas. Fui arrogante, fui despectivo, y no me di cuenta del daño que podía causar con mis palabras. No se trata solo de Canelo, se trata de millones de personas que alguna vez fueron vistas como menos por su origen. Y hoy quiero decir que me equivoqué. Aunque muchos creyeron que era otra estrategia de relaciones públicas, algunos empezaron a notar un cambio real en su comportamiento. Whitman comenzó a financiar programas de becas para estudiantes latinos en Nueva York y a participar en foros sobre inclusión. Por primera vez, parecía usar su dinero para algo más que ostentación. El propio Canelo fue cuestionado sobre estas iniciativas. ¿Creía en el arrepentimiento de Whitman? Su respuesta fue breve, pero contundente. El verdadero cambio no se mide en palabras ni en dinero, se mide en acciones con el tiempo. Si lo hace de corazón, el tiempo lo demostrará. Estas palabras marcaron un antes y un después. Porque aunque Canelo no necesitaba venganza, su dignidad había sembrado en Whitman una semilla inesperada, la de la autocrítica. Al mismo tiempo, el episodio inspiraba a miles de mexicanos en Estados Unidos. En Los Ángeles, Chicago, Houston y Nueva York se organizaron marchas pacíficas con pancartas que decían: respeto para todos, con la frente en alto y ser mexicano es un orgullo. Muchos de esos manifestantes eran personas que jamás habían alzado la voz antes, pero la historia de Canelo los motivó a hacerlo. Una mujer en California relató entre lágrimas a Univisión: yo soy empleada doméstica desde hace 20 años. Muchas veces me han tratado como si no valiera nada, pero ver cómo Canelo enfrentó esa humillación con dignidad me hizo sentir que no estamos solos. Que alguien como él también pasa por lo mismo y nos defiende con su ejemplo. El impacto era tan grande que incluso políticos estadounidenses comenzaron a hablar del tema. Algunos congresistas de origen latino citaron el caso en sus discursos, señalando que la discriminación seguía siendo un problema estructural en la sociedad. De pronto, lo que había comenzado como una escena de arrogancia en un restaurante se transformó en un debate nacional sobre respeto y diversidad. En México, la figura de Canelo creció aún más. Ya no era visto solo como un boxeador exitoso, sino como un símbolo de resistencia y orgullo nacional. Programas de televisión, periódicos y líderes de opinión repetían una y otra vez su frase: no hace falta saber quién es alguien para tratarlo con respeto. Esa línea se imprimió en camisetas, en pancartas y hasta en murales urbanos. Por su parte, Whitman, aunque seguía cargando con la mancha de su error, se vio obligado a replantear su vida. En entrevistas posteriores, confesó que aquel día había aprendido una lección que jamás olvidaría, que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la forma en que uno trata a los demás. Y mientras su figura pasaba de ser símbolo de arrogancia a ejemplo de redención, el mundo entero coincidía en una cosa: la calma y la dignidad de Canelo habían sido más poderosas que cualquier golpe en el ring. El escándalo parecía empezar a apagarse, pero el destino tenía preparado un giro inesperado que volvería a encender las llamas. Semanas después del incidente, la ciudad de Nueva York se preparaba para un evento benéfico organizado por una fundación internacional dedicada a combatir la pobreza infantil. Canelo había sido invitado como embajador especial, junto a personalidades del cine, la música y la política. Lo que nadie esperaba era que entre los principales patrocinadores del evento apareciera el nombre de Leonard Whitman. Sí, el mismo millonario que lo había despreciado en el restaurante. Los rumores no tardaron en circular. Algunos decían que era una estrategia de su equipo de relaciones públicas para limpiar su imagen, otros aseguraban que realmente estaba intentando enmendar sus errores. El salón principal del Hotel Waldorf Astoria estaba lleno de luces,
cámaras y reporteros cuando Canelo hizo su entrada. Vestía un traje negro elegante pero sin ostentaciones, acompañado de su esposa y su equipo más cercano. Los aplausos se mezclaban con flashes, pero entre la multitud, sus ojos se cruzaron con los de Whitman. El millonario, sentado en una mesa cercana al escenario, bajó la mirada por un instante, como si le pesara la culpa. Los organizadores anunciaron que ambos compartirían mesa en la cena principal. La noticia generó murmullos y expectativa. ¿Qué ocurriría cuando el campeón y el magnate se sentaran frente a frente? Durante los primeros minutos, reinó un silencio incómodo. Whitman intentaba buscar palabras, pero Canelo mantenía la mirada serena, concentrado en conversar con otros invitados. Fue entonces cuando, finalmente, el millonario se armó de valor. «Señor Álvarez», dijo con voz baja, apenas audible. «Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quiero agradecerle por darme una segunda oportunidad al estar aquí. Mis actos aquel día fueron vergonzosos». Canelo lo miró, sin rencor, pero con firmeza. «No estoy aquí para juzgarlo, señor Whitman. Estoy aquí por los niños y por mi país». Las cámaras que acechaban desde lejos captaron el momento, y en segundos las imágenes circularon en redes sociales. El público especulaba, ¿habría reconciliación? La velada continuó con discursos inspiradores. Cuando llegó el turno de Canelo, subió al podio y habló con sencillez. «Yo vengo de un barrio humilde en Guadalajara. Sé lo que es vender en la calle, sé lo que es trabajar desde niño para salir adelante. Y por eso hoy estoy aquí, porque creo que todos los niños, sin importar su origen, merecen una oportunidad justa». Sus palabras arrancaron una ovación. En el público, Whitman escuchaba con atención, visiblemente conmovido. No era el discurso de un boxeador buscando reconocimiento, era la voz de alguien que hablaba desde la experiencia y la verdad. Tras el evento, ocurrió lo inesperado. Whitman se levantó, pidió el micrófono y, ante todos los presentes, declaró: «Hoy quiero reconocer públicamente a Saúl Canelo Álvarez. No solo por lo que es en el ring, sino por lo que representa fuera de él. Yo mismo lo juzgué y lo desprecié por prejuicios absurdos. Hoy entiendo que el respeto no se compra con dinero, se gana con dignidad. Y él me dio una lección que jamás olvidaré». El salón estalló en aplausos. No había guión preparado, no había asesores detrás de esas palabras. Era el millonario reconociendo su error de frente, en el mismo país donde lo había humillado semanas antes. Para muchos, aquel momento fue histórico. No porque redimiera por completo a Whitman, sino porque mostraba que la dignidad de un hombre humilde podía transformar incluso a alguien cegado por la soberbia. Al día siguiente, los titulares lo confirmaban. De la burla a la admiración, Whitman reconoce su error frente a Canelo. Y aunque algunos seguían dudando de sus intenciones, lo cierto es que el gesto quedó grabado en la memoria colectiva como un acto de justicia poética. Canelo, fiel a su estilo, no alimentó el espectáculo. Cuando fue abordado por la prensa a la salida, simplemente dijo: «Yo no busco que nadie me admire ni me aplauda. Solo quiero que aprendamos a respetarnos, porque eso vale más que cualquier cinturón o fortuna». Con esa frase, una vez más, demostró que el verdadero triunfo de su vida no estaba en los cuadriláteros, sino en los valores que encarnaba. El eco de aquella noche en el Waldorf Astoria se extendió mucho más allá de los titulares inmediatos. En redes sociales, millones de personas compartían los videos del momento en que Leonard Whitman reconocía públicamente su error frente a Canelo Álvarez. Algunos lo veían como una disculpa sincera, otros como una estrategia calculada para salvar su imagen. Sin embargo, lo que nadie pudo negar era el impacto que había tenido la firmeza y serenidad del campeón mexicano. En Guadalajara, las calles se llenaron de orgullo una vez más. Jóvenes boxeadores pintaron murales con la frase que Canelo había repetido en varias entrevistas: «El respeto vale más que cualquier cinturón». Para ellos, el episodio no era solo un chisme de ricos y famosos, sino una confirmación de que su ídolo seguía defendiendo sus raíces incluso en escenarios donde pocos se atreverían a hablar. Mientras tanto, Whitman intentaba recomponer su vida pública. Su equipo de relaciones públicas anunció donaciones millonarias a fundaciones en México, pero la prensa fue implacable. «Lo hace para limpiar su imagen», escribieron algunos columnistas. Sin embargo, lo más sorprendente fue que Canelo jamás hizo comentarios sarcásticos ni aprovechó la caída del magnate. Cuando los reporteros lo cuestionaban, respondía siempre con la misma calma: «Cada quien elige cómo enmendar sus errores. Yo ya hice mi parte». Ese control de la narrativa se convirtió en una nueva lección para todos.
No se trataba de venganza ni de humillar al que antes lo había despreciado. Era demostrar, con acciones, que la dignidad pesa más que cualquier fortuna. Semanas después, la historia dio un giro inesperado. La fundación que organizó aquel evento benéfico anunció un programa conjunto con Canelo: construir centros de entrenamiento y apoyo escolar para niños en comunidades marginadas de México. El proyecto llevaría su nombre, Centro de Futuro Saúl Álvarez. En la ceremonia de anuncio, el propio Whitman apareció como uno de los donantes principales. La prensa captó un momento simbólico: Canelo y Whitman, estrechando la mano, rodeados de niños que agitaban banderas mexicanas. El contraste era brutal. Aquel millonario que lo había humillado en un restaurante ahora financiaba parte de su sueño. Pero Canelo lo dejó claro en su discurso: no estamos aquí para hablar del pasado, sino del futuro. Que este proyecto sirva para demostrar que las segundas oportunidades existen, siempre y cuando haya voluntad de cambiar. La ovación fue ensordecedora. En Estados Unidos, la historia también había calado hondo. Medios como The New York Times y CNN resaltaban cómo un boxeador mexicano había transformado un acto de discriminación en una lección universal sobre respeto y humildad. Incluso analistas sociales destacaban que la respuesta de Canelo había tenido más impacto que cualquier discurso político sobre integración cultural. Pero más allá de los reflectores, lo que realmente quedaba era el mensaje. En las colonias humildes de Guadalajara, en los gimnasios de barrio donde niños entrenaban con guantes remendados, se repetía la anécdota como si fuera un cuento con moraleja: nunca te avergüences de quién eres. El respeto no se compra, se gana. Canelo, fiel a su carácter reservado, volvió a los entrenamientos. Cuando un periodista le preguntó si consideraba que había vencido a Whitman fuera del ring, su respuesta fue tan simple como poderosa: no se trata de vencer, se trata de enseñar. Y si con esto alguien aprende a respetar más a los demás, entonces valió la pena. En aquel instante, quedó claro que la historia no era solo sobre un boxeador y un millonario. Era sobre todos los que alguna vez habían sido juzgados por su origen, su acento o su apariencia. Era un recordatorio de que el verdadero éxito no se mide en autos de lujo ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de mantenerse fiel a los valores, incluso cuando todo el mundo espera que reacciones con rabia. Así, lo que empezó como una burla terminó siendo una de las lecciones más poderosas de la carrera de Canelo Álvarez. Una lección que trascendió el ring, los negocios y la fama. Una lección que lo consolidó no solo como campeón en el boxeo, sino como símbolo de dignidad para millones de personas que, al verlo, entendieron que nunca hay que dejar que nadie te haga sentir menos por ser quien eres. El eco de esta historia no se apagó en una semana, ni en un mes. Lo ocurrido aquella noche entre Canelo Álvarez y Leonard Whitman se convirtió en una anécdota que circulaba por todos lados, desde las redacciones de periódicos internacionales hasta los rincones más humildes de México. En los barrios de Guadalajara, donde las calles todavía recuerdan al joven pelirrojo que vendía paletas para ayudar a su familia, la historia se contaba como una victoria que iba mucho más allá del boxeo. Los niños que soñaban con ser alguien en la vida repetían con orgullo la frase de Canelo: el respeto vale más que cualquier cinturón. En cada gimnasio improvisado, en cada ring oxidado de provincia, el ejemplo de lo ocurrido aquella noche alimentaba la esperanza de miles de jóvenes que comprendieron que, sin importar tu origen, nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Mientras tanto, en los círculos de poder, Leonard Whitman enfrentaba las consecuencias de su arrogancia. Aunque intentó recomponer su imagen con donaciones y comunicados, lo cierto es que la huella de su error quedó marcada para siempre. Y paradójicamente, quien le extendió la mano no fue un político ni otro magnate, sino el mismo hombre al que había despreciado, Canelo. El boxeador lo perdonó en público y permitió que formara parte de un proyecto que cambiaría vidas. Ese gesto demostró que la grandeza no está en acumular dinero, sino en transformar el dolor en segundas oportunidades. La fundación conjunta, que abrió puertas en comunidades marginadas, se convirtió en la mejor respuesta a la burla inicial. Cada niño que entraba a un gimnasio con el nombre de Saúl Álvarez en la entrada, cada adolescente que recibía una beca para estudiar, era una bofetada silenciosa a la soberbia de quienes creen que el valor de un ser humano se mide por la ropa que viste o el apellido que carga. Y sin embargo, lo más poderoso de todo fue la actitud del propio Canelo. No humilló, no gritó, no devolvió ofensas con odio. Su lección fue mucho más profunda. Mostró que la verdadera victoria no siempre se logra con un golpe en el ring,
sino con la calma y la dignidad de quien sabe exactamente de dónde viene y a dónde quiere llegar. En entrevistas posteriores, Canelo fue claro. Si esta historia inspira a un solo joven a nunca avergonzarse de ser mexicano, ya habrá valido la pena. Ese es el corazón de esta historia. El boxeador que conquistó el mundo no olvidó jamás sus raíces. Y cuando la vida lo puso frente a un millonario que intentó reducirlo a un estereotipo, respondió con la fuerza más poderosa de todas, la del respeto y la humildad. Porque los cinturones se pierden, los títulos cambian de dueño, y los autos de lujo terminan siendo reemplazados. Pero lo que nunca se desvanece es la huella que dejas en los demás. Y Canelo Álvarez, con su ejemplo, dejó claro que el verdadero valor de un campeón no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Al final, la lección que millones se llevaron fue sencilla y universal. La dignidad no tiene precio, y nadie puede quitártela si tú no lo permites. Y así, esta historia pasó de ser un simple episodio de discriminación a convertirse en un relato que inspira, un recordatorio de que la grandeza no está en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo entero intenta hacerte dudar.